Mi esposa quiere que su ex esposo viva con nosotros para que pase más tiempo con su hijo. Parte 1. Cuando conocí a Carla, sabía que venía con equipaje, pero nunca pensé que el pasado se sentaría en mi mesa de comedor. Ella tenía un hijo, Diego, fruto de su matrimonio anterior con Marcos, un hombre que, según me había contado, había sido un buen padre, pero no el mejor esposo. Cuando nos casamos, Diego y yo conectamos casi de inmediato. Tenía mis reservas, por supuesto, al ser un niño de otro hombre, pero con el tiempo me convertí en una figura paterna importante para él, y lo sentí como mi propio hijo. Todo parecía ir bien en nuestro matrimonio, hasta que un día Carla me pidió algo que nunca había imaginado. Nos sentamos a cenar, la luz suave del atardecer bañaba el comedor y Carla se veía un poco nerviosa. Después de una pausa incómoda, soltó las palabras que alteraron mi mundo. ¿Qué te parecería si Marcos se quedara a vivir con nosotros por un tiempo? Solo para que pase más tiempo con Diego. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su ex esposo? ¿Viviendo bajo nuestro techo? Intenté mantener la calma, pero una mezcla de sorpresa y frustración se apoderaba de mí. Carla, ¿estás hablando en serio? ¿Quieres que tu ex viva aquí con nosotros? Zrenia pregunté. Mi voz apenas contenía la incredulidad. Ella suspiró como si hubiera esperado esa reacción. Sé que suena extraño, pero Marcos está pasando por un mal momento. Perdió su empleo y su apartamento, y no puede permitirse un lugar donde vivir. Además, Diego lo necesita. Han estado más distanciados últimamente, y creo que esto ayudaría a que se conecten de nuevo. Él es su padre, y siento que Diego lo extraña más de lo que dice. Intenté ponerme en su lugar. Sabía que Diego amaba a su padre, y que ellos no pasaban tanto tiempo juntos como les gustaría, pero la idea de compartir mi espacio personal con el ex esposo de mi esposa me parecía absurda. Me sentía incómodo solo de pensarlo. Tenía muchas preguntas, pero la más importante de todas era, ¿qué pasaría con nuestra relación? Carla, esto es demasiado. No es solo por mí, es también por ti, por nosotros. ¿Cómo crees que va a funcionar esto? ¿Marcos en el sofá mientras nosotros intentamos tener una vida de casados normal? No entiendo cómo esto puede ser una buena idea, dije, sin poder ocultar la tensión en mi voz. Carla me miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de preocupación y determinación. Entiendo que es complicado, pero te prometo que no afectará nuestra relación. Solo quiero lo mejor para Diego, y sé que tú también lo quieres. Si esto no funciona, lo solucionaremos, pero quiero intentarlo por él. Las palabras de Carla resonaban en mi mente. Claro que quería lo mejor para Diego, pero ¿a qué costo? Mientras terminábamos la cena en silencio, mi corazón se sentía pesado, lleno de dudas. ¿Podría realmente abrir mi hogar a su ex esposo sin que eso nos destruyera? Mi esposa quiere que su ex esposo viva con nosotros para que pase más tiempo con su hijo. Parte 2. A pesar de todas mis reservas, accedí. No fue fácil, pero mi amor por Carla y mi deseo de que Diego fuera feliz pesaron más que mi incomodidad. Así que, semanas después, Marcos llegó a nuestra casa con una maleta y una sonrisa incómoda en el rostro. El primer día fue tenso, por decirlo menos. Diego estaba emocionado, corriendo de un lado a otro mientras le mostraba a su padre cada rincón de la casa, como si nunca antes hubiera estado allí. Marcos y yo apenas intercambiamos palabras, más allá de las cortesías básicas. Por dentro, me sentía invadido, como si mi lugar en la familia estuviera siendo usurpado lentamente. Cada noche, después de que Diego se iba a dormir, Carla intentaba suavizar las cosas entre nosotros, pero la tensión era palpable. Marcos y yo éramos como dos planetas orbitando alrededor del mismo Sol, intentando no chocar, pero inevitablemente siempre a punto de hacerlo. No era que Marcos fuera una mala persona. De hecho, se esforzaba por ser amable, incluso agradecido por mi hospitalidad.
pero cada vez que lo veía en la cocina o sentado en el sofá, recordaba que él había estado casado con mi esposa, que compartían un pasado que yo nunca podría borrar. Una noche, después de varias semanas de convivencia, Marcos y yo nos encontramos en la sala de estar. Carla estaba en la habitación de Diego, leyéndole un cuento antes de dormir. Marcos rompió el silencio primero. «Gracias por permitirme estar aquí, de verdad», dijo, mirando al suelo. «Sé que esto no es fácil para ti». Suspiré, finalmente permitiéndome expresar lo que sentía. «No es solo que no sea fácil, Marcos. Es extraño. Ver cómo tú y Carla tienen una historia, y ahora estás aquí, en mi casa. Me hace sentir fuera de lugar, como si no perteneciera a este cuadro». Marcos asintió, con una expresión de comprensión. «Lo entiendo, pero no estoy aquí para causarte problemas. Solo quiero estar cerca de Diego. Es mi hijo, y lamento mucho si esto te está afectando. Si pudiera hacerlo de otra manera, lo haría». Sus palabras me golpearon. Nunca había pensado en lo difícil que debía ser para él también. Marcos no solo había perdido a su esposa, sino que también estaba luchando por no perder la conexión con su hijo. «Mi esposa quiere que su exesposo viva con nosotros para que pase más tiempo con su hijo». Parte 3 y final. Después de esa conversación con Marcos, algo cambió. No era como si de repente nos hubiéramos hecho amigos, pero al menos había una comprensión mutua. Ambos sabíamos que la situación era incómoda, pero que lo estábamos haciendo por Diego. Él no pidió esta vida complicada, ni el divorcio de sus padres, ni la convivencia extraña en la que nos encontrábamos. Así que, por su bien, intenté aceptar la realidad de la situación. Con el tiempo, la rutina comenzó a asentarse. Marcos se esforzaba por ser útil en la casa. Ayudaba con las tareas domésticas y se aseguraba de no interferir en la relación que Carla y yo teníamos. Sin embargo, por más que las cosas parecieran funcionar en la superficie, yo seguía luchando internamente. Me despertaba algunas noches mirando el techo, preguntándome si alguna vez podría sentirme completamente cómodo con esto. Había momentos en los que veía a Marcos y Carla interactuar, no de manera inapropiada, sino simplemente como dos personas que compartían un pasado en común, un pasado que yo nunca podría compartir con ella. Eso me carcomía, como si siempre hubiera una parte de ella que perteneciera a otro. Incluso cuando me decía a mí mismo que lo más importante era el presente, no podía evitar sentirme inseguro. Carla notaba mis silencios, mi distancia creciente. Una noche, cuando Marcos estaba fuera con Diego, me tomó la mano y me miró a los ojos. «Sé que esto te está afectando más de lo que quieres admitir», dijo suavemente. «No es fácil, Carla», respondí con sinceridad, sintiendo un nudo en la garganta. «Cada día me pregunto si esta situación va a desgastar lo que tenemos. No quiero perderte, pero a veces siento que ya lo estoy haciendo poco a poco». Ella apretó mi mano con más fuerza. «No me estás perdiendo. Sé que lo que te pedí fue grande, demasiado quizás, y no tengo las palabras exactas para hacer que te sientas mejor. Solo quiero que sepas que te amo y que lo que estamos haciendo es por Diego. No quiero que esto nos destruya». Esas palabras me aliviaron, aunque no del todo. Pero sabía que Carla no mentía, y en el fondo, sentía que valía la pena seguir luchando por nuestra relación, incluso si eso significaba soportar esta extraña situación. Actualización. Una tarde, mientras Marcos jugaba en el jardín con Diego, me acerqué a él. Verlos juntos me recordaba por qué había aceptado todo esto en primer lugar. Diego necesitaba a su padre. Yo podía ser una figura importante en su vida, pero jamás sería capaz de reemplazar el vínculo biológico que compartían. «Escucha, Marcos», comencé, mirando a Diego reírse mientras corría detrás de una pelota. «No quiero que esto suene como una advertencia, pero quiero que sepas algo. Este es mi hogar, y Carla es mi esposa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por Diego, pero necesito que entiendas que lo más importante para mí es mi familia, y eso incluye a Carla».
Marcos asintió con gravedad. Lo sé, y no tengo intención de interferir en tu matrimonio. Solo quiero ser un buen padre para Diego. Lo demás es asunto de ustedes. Hubo un silencio incómodo, pero por primera vez sentí que Marcos y yo estábamos alineados en algo más que la simple convivencia. Ambos queríamos lo mejor para Diego, pero desde ángulos diferentes. Yo estaba aquí para quedarme, para ser el pilar de la familia que habíamos construido. Y aunque Marcos siempre sería parte de la vida de mi esposa y su hijo, había llegado a aceptar que eso no tenía por qué significar una amenaza. Actualización 2. Con el paso de los meses, las cosas se fueron calmando. Marcos encontró un nuevo empleo y comenzó a buscar su propio lugar para vivir. No fue hasta el día en que finalmente se mudó que me di cuenta de cuánto había afectado la situación. Me sentí aliviado, como si hubiera recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mi espacio, mi intimidad, mi rol como esposo. Carla y yo seguimos trabajando en nuestra relación. No fue fácil, pero esa experiencia nos hizo más fuertes. A veces las noches eran largas y las conversaciones difíciles, pero lo más importante era que siempre estábamos dispuestos a comunicarnos, a no dejar que los resentimientos se acumularan. Diego también cambió. Con el tiempo extra que pasó con su padre, se volvió más seguro de sí mismo, más feliz. Y aunque la situación fue difícil, nunca me arrepentí de haber tomado la decisión de dejar que Marcos viviera con nosotros por un tiempo. Porque al final, lo hice por el amor que sentía por mi familia, y eso siempre valía la pena,